Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado que es el presidente Gustavo Petro, que tendrá que defender a nuestras poblaciones. ¿Nos queda a nosotros alguna duda de que si Trump quisiera puede sacar a Petro del Palacio de Nariño en un pestañeo, o puede bombardear cualquier base, o puede directamente entrar a atacar lo que él considere que son campamentos o cultivos de coca y que ahí muera una cantidad de gente inocente? O sea, lo más difícil de sacar a Petro de la casa de Nariño sería quitarle el celular y despertarlo si se acostó tarde. Gente, feliz año nuevo. Espero que hayan descansado, que hayan estado unos días con su familia y que tengan la pila recargada para este 2026. Yo pensaba tomarme unos días adicionales de pausa en el canal, pero esta noticia es muy grande para pasar de largo. A estas alturas todos sabemos algo, poco o mucho, pero sobre todo tenemos los cables cruzados entre memes, titulares, noticias, videos y mucha desinformación. La madrugada del sábado, para quienes apenas se están conectando con la realidad, violando la Carta de Naciones Unidas y los tratados internacionales, Estados Unidos entró a Venezuela y capturó a Nicolás Maduro, como si se estuviera sacando un pedacito de carne de una muela con un palillo. Trump no le pidió autorización al Congreso. Su canciller Marco Rubio dijo que no había sido una invasión, sino una aplicación de la ley gringa. El caso es que unas horas después del anuncio, en Truth Social, su red social, el presidente Donald Trump compartió esta foto de Nicolás Maduro. Algunos reportes de prensa indican que una de las cosas que rebosó la copa del presidente de Estados Unidos para decidirse finalmente a hacer el operativo fue haber visto a Maduro bailando muy despreocupadamente en las manifestaciones en Caracas durante las últimas semanas. Esta foto ya ha sido manipulada de todas las formas posibles por inteligencia artificial, ya ha sido meme. Maduro ha sido DJ, ha sido bailarín en su celda en Estados Unidos, y para rematar, la sudadera Nike que tenía puesta ya se agotó. Lo que parecía una clásica operación del imperio de cambio de régimen tiene ahora más bien cara de ser una traición con transición negociada. El martes tomó posesión la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas. Vengo a jurar con dolor, pero con honor. Delcy Rodríguez, que según Donald Trump habló con el presidente de Estados Unidos y que está en contacto con las autoridades norteamericanas y que va a cumplir con las órdenes del imperio que está ahí parqueado en las costas de Venezuela, pues es una persona del régimen y hace parte del entuerto de divisiones, de entramado, de mucha hostilidad en el concurso de puñal versión venezolana del chavismo, y con una prosa desafiante o convenientemente desafiante está refiriéndose a Estados Unidos. En la posesión estuvieron los embajadores de China, Rusia e Irán. Como dice el periodista venezolano en el exilio Luis Carlos Díaz, el aparato represivo está intacto, y lo que hemos conocido en las últimas horas pues son los casos, las denuncias de cómo esto simplemente va a profundizar la represión por parte del régimen contra la gente.
2 personas de la tercera edad, 65 y 64 años, fueron delatados por un vecino. La realidad responde a la pregunta de por qué la gente no expresaba su opinión en el espacio público. Entonces, puede que llegue a haber alguna purga interna, aparecerá algún otro alfil del régimen muerto o no lo volveremos a ver, pero sobre todo esto va a servir para que se profundice la represión y para que la gente pues confirme porque era mejor no salir el sábado o el domingo a manifestarse, y también para que la gente entienda por qué estarán tan calladas las calles en Caracas. ¿Será que en realidad se apoyan a Maduro? ¿Será que estarán preocupados por cómo está su salud en Nueva York? Y pues precisamente el lunes, en una mañana helada, las fotos surreales que vimos fueron las de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores bajando esposados en un helicóptero para la primera audiencia ante la Corte Federal de Manhattan al mediodía, una comparecencia para lectura de cargos. Y aquí por lo menos tenemos algo pues un poquito más poético que las fotos y los montajes y los memes, y son estos dibujos en las cortes. Estos bocetos se utilizan en la mayoría de tribunales federales donde no se permiten cámaras, y este lo hizo Jane Rosenberg. Aparece Nicolás Maduro, que por momentos tenía las manos pegadas y en señal a veces como de cruz. Aparece Cilia Maduro, sus abogados, Cilia Flores, que tenía además unas heridas en la cara y tenía dos curas, y según su abogado al parecer tiene una costilla rota. La mirada de ella, el gesto además de Maduro, que por supuesto asumió inmediatamente un rol de víctima y de político perseguido. Le dijo feliz año a la gente en la audiencia, en el auditorio cuando entró, una audiencia muy corta de 30 minutos, ambos tenían audífonos de traducción simultánea. Dijo: soy Nicolás Maduro, soy el presidente de Venezuela, fui secuestrado el 3 de enero. Se declaró no culpable, completamente inocente. En momentos tanto su abogado como el juez le dijeron que no se pusiera a hacer peroratas políticas, pero se declaró un prisionero de guerra. Alguien de la audiencia gritó que pagaría por lo que hizo, y él simplemente insistió en que sigue siendo el presidente de Venezuela. Este proceso será lento y jurídicamente no hay nada claro. Los fiscales acusan a Maduro de participar en una conspiración de narcotráfico, pero abandonaron la afirmación de que el Cartel de los Soles fuera una organización propiamente dicha y que él fuera el líder de esa organización, que fue algo en lo que insistió mucho en su momento el gobierno de Estados Unidos. Y en su lugar, la acusación ajustada dice que él hace parte de un sistema de patronazgo y una cultura de corrupción alimentadas por dinero del narcotráfico. Penalmente puede ser más complicado probar, y ciertamente será una tribuna para que Maduro hable de su caso político, y son discusiones que se dan muchas veces en este tipo de aparatos organizados donde por supuesto hay corrupción, por supuesto hay narcotráfico, hay represión, hay otro tipo de delitos, pero es más difícil poder decir que la cabeza, en este caso el presidente de Venezuela, el dictador de este régimen, Nicolás Maduro, era el líder de la organización de narcotráfico. Muy complicado además si a esto se le cruza el lenguaje prisionero de guerra con lo que se considera una intervención ilegal bajo todos los estándares internacionales y bajo la Carta de Naciones Unidas. El martes, el presidente Donald Trump dio una rueda de prensa, un discurso en un evento con representantes del Congreso del Partido Republicano. Habló 1 hora y media sobre lo divino y lo humano, pero en particular se refirió al operativo. Acá, antes de ponerles el fragmento, viene a criticar a los demócratas y en particular a los líderes, los speakers del Senado del Partido Demócrata, por decirle que pues hizo un acto ilegal al meterse en otro país a sacar a su presidente. Y quiero ponerles entonces esto que dijo sobre esto. Está subtitulado, espero que lo puedan ver porque no puedo ajustar el tamaño. But they just,
they are vicious people. Se refiere a los demócratas on ahí. the attack. And it was an amazing military feat that took place yesterday. Think of it, an amazing military. The people are saying, well, thank you. You know, people are saying it goes down with one of the most incredible. It was so complex, 152 airplanes, many. Talk about boots on the ground. We had a lot of boots on the ground. But it was amazing. And think of it, nobody was killed. And on the other side, a lot of people were killed. Unfortunately, I say that, soldiers. Cubans, mostly Cubans, but many killed. And they knew we were coming, and they were protected, and our guys weren't. You know, our guys are jumping out of helicopters, and you're not protected, and they were. But it was so brilliant. The electricity for almost the entire country was, boom, turned on. That's when they knew there was a problem. There was no electricity. Caracas, there's no electricity. It's not the only people with lights were the people that had candles. It was just off. So we sort of got them a little by surprise, but it was brilliant tactically. It was an incredible thing. But I watched where Schumer, Es el líder demócrata del Senado. I mean, I've known the guy for a long time, and he's such a bad guy. You know, at some point they should say, you know, you did a great job. Thank you. Congratulations. Wouldn't it be good? I would say that if they did a good job, their philosophies are so different. Y But if acaba de they did a decir good algo job, sobre Maduro. I'd be happy for the country. They've been after this guy for years and years and years. And, you know, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. But he's tortured people. And now what they do, the radical left, they actually have people, and it's hard to get them. They're all paid people. Most of these people are paid. Bueno, y acá vienen todas las teorías de la conspiración de Trump, de que en realidad la gente que está protestando es paga y que los demócratas le están haciendo el juego a Maduro. Pero un par de elementos interesantes. Habla del baile, o sea, realmente en esto estamos. Si algo hiere el diminuto ego de Donald Trump, pues eso puede ser un factor decisivo. Habla de los cubanos asesinados en el ataque. 32 cubanos del anillo de seguridad de Maduro murieron en el operativo. Sobre esto no informó el gobierno venezolano, sino informó el cubano, para que eso nos hable de la influencia externa que tiene Cuba en Venezuela, algo que siempre había negado Maduro, a quien le habían preguntado específicamente durante los últimos años si era cierto que los cubanos hacían parte de su anillo de seguridad, no médicos en brigadas, no profesores, no, los militares en el cuidado de el presidente que cerró las elecciones de Venezuela. Y del otro que habla es de Maduro. Dice que mató a millones de personas, que lideró torturas, pero pues ya hablábamos de en qué está por ahora el proceso, que es por narcotráfico. Por eso lo están procesando y por eso es que Marco Rubio puede decir que en realidad fue una operación de aplicación de la ley gringa y no una invasión militar, una agresión de un estado a otro, que es lo que realmente pasó. El lunes también habló Stephen Miller, que es como el doctor malito de la Casa Blanca, asesor de primera línea de Trump. Pasó por CNN y pues Jack Tapper le estaba preguntando por una cosa básica que se intentó discutir con el gobierno gringo, sobre lo cual tampoco va a dar ningún tipo de respuesta, y es qué van a hacer, qué viene y por qué esto va a ser así, quién lo va a liderar, cómo va a ser, entre otras. Trump ha sido completamente claro y transparente en que van es por el petróleo. Entonces acá en particular Tapper le va a preguntar por María Corina Machado. One last question, Stephen. Make any sense. One last question. The president was very quick to say that the recipient of the Nobel Peace Prize, opposition leader Machado in Venezuela, doesn't have the support in Venezuela to become the next president or the interim leader. And I wonder where he got that from, given that her cutout, Gonzalez,
won the election last year or 2 years ago, overwhelmingly. 70% of the vote or something like that. Why does the president think that Machado Ojo la respuesta should not be the next leader? Why does he think she's weak? First of all of Venezuela experts agree. All of Venezuela experts agree that it would be absurd and preposterous for us to suddenly fly her into the country and to put her in charge. And the military would follow her and the security forces would follow her. This is not a serious, it's not even a serious question. So should there be an election? Entonces, pues hay un argumento de estrategia que es obvio, pero que además es resultado de lo que ellos mismos hicieron. Entonces sacan al presidente y queda todo el régimen instalado. Entonces, pues no pueden poner a la líder de la oposición. Eso es aparentemente obvio que no tendría ningún sentido. Ya no puede llegar ahí a darle órdenes a Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello. Pero pues fueron ellos mismos los que ocasionaron eso. Entonces lo que le pregunta a él es obvio, entonces pues van a organizar una elección y voy a ponerles un rato de la perorata por la que se va Miller. Let me, if you give me the floor for 30 seconds, let me tell you what we are doing here, Jake. The United States, this is sort of foundational. The United States is using its military to secure our interests unapologetically in our hemisphere. We're a superpower, and under President Trump, we are going to conduct ourselves as a superpower. It is absurd that we would allow a nation in our own backyard to become the supplier of resources to our adversaries, but not to us, to hoard weapons from our adversaries, to be able to be positioned as an asset against the United States rather than on behalf of the United States. Sovereign countries shouldn't be able to do what they want to do. The Monroe Doctrine and the Trump Doctrine is all about securing the national interests of America. For years, we sent our soldiers to die in deserts in the Middle East to try to build them parliaments, to try to build them democracies, Ahí va a escalar. to try to give them more oil, to try to give them more resources. The future of the free world, Jake, depends on America being able to assert ourselves and our interests without apology. This whole period that happened after World War II, where the West began apologizing and groveling and begging. I don't even know, these honestly, what you're talking about right now. What I'm talking about, Jake, is the idea. And by the way, you do. I know you love doing that smarmy thing, Jake, and I was hoping to be better than that this time. I asked you about if there should be an election. I asked you if there would be an election in Venezuela. That's what I asked. I said, why was the president so quick to dismiss Machado? You answered that question. And then I said, the objective, Jake, is security and... Bueno, entonces es bastante claro, Miller, en que somos un superpoder, somos un imperio y nos vamos a comportar como tal. No dice nada sobre si eventualmente van a convocar una elección, no dice nada más sobre Machado. Y el Departamento de Estado, poco después, en X, compartió esta joya. Este es nuestro hemisferio. A mí me parece que en estos días las narrativas de izquierda y derecha entran como en cortocircuito, porque la interpretación inicial, según la cual Trump finalmente estaba implementando el plan de la oposición de derecha venezolana para poner a Machado en el poder, pues se está desmoronando, al menos por ahora. Hay un artículo interesante en el New York Times sobre esto que les quiero dejar aquí en pantalla, donde dice básicamente lo siguiente, que la CIA recomendó no darle el poder a la oposición porque no podían controlar al ejército, lo que estaba haciendo Miller en la entrevista, que la oposición le estaba dando una idea errada al gobierno norteamericano de cuál era la posición de poder en el país de Maduro, de qué tan fuerte estaba, que sienten que la oposición no estaba transmitiendo eso con veracidad, y algunas personas cercanas empezaron a tener malas relaciones con gente cercana a Trump. Y hay un elemento adicional de otra historia a la que ya voy a ir, pero acá quiero dejar sobre la mesa una crítica que está en ese artículo que es muy complicada y que tiene mucha tela por cortar, y es que están diciendo que la oposición no sabe qué está pasando en el país, que la oposición se fue de Venezuela y que no tiene puentes con el régimen, que se ha radicalizado, algo que después de todo este tiempo es increíble que se pueda esperar a que fuera a pasar algo distinto. Recordemos lo que pasó en el acuerdo de Barbados. Pero hubo otra historia dando vueltas que seguramente muchos de ustedes vieron, y es que según informes de prensa a Trump no le había gustado que Machado recibiera el Nobel de Paz en vez de haberlo rechazado y decir que era para Trump.
a pesar de que ella sí se lo dedicó a él. Y esto en realidad nos tiene que como volver a recordar en manos de quién estamos, de la vanidad, del ego y de los complejos de gente con poder, como Trump, como Maduro y en menor medida como nuestro presidente Gustavo Petro. Ayer, sin haber dicho muchas cosas antes, salvo un comunicado y un par de cosas en X, María Corina Machado pasó por la tribuna de Fox News, del bolsillo de Trump, y habló con Sean Hannity. Les voy a poner un par de fragmentos sobre este punto del Premio Nobel de Paz. Es delirante en términos de lo que está pasando, sino donde la prensa termina poniendo el énfasis y donde pues la prensa partidaria, partisana de los republicanos y de Trump, sino donde pone en este momento a Machado y dónde está el debate alrededor del Premio Nobel. Entonces les voy a poner acá un par de fragmentos. Le pregunta él primero que por qué no ha regresado a su país, que si va a regresar, y le pregunta enseguida esto otro. It's not very usual that people will dedicate the Nobel Peace Prize to the leader of a different country and say publicly, he deserves this more than I do. But you did that. Let me be very clear. As soon as I learned that we had been awarded the Nobel Peace Prize, I dedicated to President Trump because I believed at that point that he deserved it. And a lot of people, most people said it was impossible to achieve what he has just done on Saturday, January 3rd. So if I believed he deserved it on October, imagine now. I think he has proven to the world what he means. I mean, January 3rd will go down in history as the day justice defeated a tyranny. It's a milestone, and it's not only huge for the Venezuelan people and our future, I think it's a huge step for humanity, for freedom and human dignity. Have you spoken with President Trump since then? I spoke with President Trump on October 10th, the same day the prize was announced. Not since then, but I do want to say today, on behalf of the Venezuelan people, how grateful we are for his courageous vision, the actions, historical actions he has taken against this narco-terrorist regime to start dismantling this structure and bringing Maduro to justice, which means that 30 million Venezuelans are now closer to freedom, but also that the United States of America is a safer country nowadays. Right. Did you at any point offer to give him the Nobel Peace Prize? Did that actually happen? I had read that somewhere. I wasn't sure if it was true. Well, it hasn't happened yet, but I certainly would love to be able to personally tell him that we believe the Venezuelan people, because this is a prize of the Venezuelan people, certainly want to give it to him and share it with him. What he has done, as I said, is historic. It's a huge step towards a democratic transition, and I want to convey this to... Es francamente absurdo. Veamos una cosa más y les comento algo. Entonces acá dice algo importante también sobre en qué estado queda Venezuela dentro, ¿no? El régimen y el aparato opresor está intacto y ella de todas maneras no pierde, por supuesto, esta oportunidad para plantear eso, a pesar de que a Hannity lo único que le interesaba era la anécdota del Nobel. From where I am right now, but I'm planning to go as soon as possible back home. Secondly, what we're seeing right now in the last 24 hours is really alarming. We're seeing an escalation. Just today, an executive order signed by Maduro the same day he was ousted and he was detained. Imagine that, of external commotion has been published. And it states, it mandates persecution and detention of every Venezuelan that supports President Trump's actions. Just today, 14 journalists have been detained. So this is very alarming. This is something that has to be followed carefully, I'm sure, by the United States government and by the Venezuelan people. And certainly we believe that this transition should move forward. Delcy Rodriguez, as you know, is one of the main architects of torture, persecution, corruption,
narco trafficking. She's the main ally and liaison with Russia, China, Iran. Certainly not an individual that could be, trusted by international investors, and she's really rejected, repudiated by the Venezuelan people. Bueno, varias cosas acá sobre lo que dice María Corina Machado. Lo primero es que yo no sé si la gente, cierto sector de la izquierda, cierto sector del progresismo colombiano, quiera realmente entender el argumento sobre lo importante que es que oigamos en Colombia también, no solo en la televisión por cable con Sean Hannity, no solamente en el discurso del premio Nobel o en medios de afuera, sino en escenarios colombianos, en escenarios de debate, de crítica y de discusión, que oigamos, decía, a la representante de la oposición venezolana, especialmente ahora, porque entonces antes era porque ella abogaba por la intervención militar, no se dio tal vez la que pensábamos muchos, se dio otra. Y en este momento, ella no parece estar en la conversación sobre la transición. Ella insiste en eso acá. Y cómo vamos entonces a decir, es que como esta persona está haciendo esto acá, no puede venir a hablar. ¿Habrá tenido realmente ya algo que decir en que Trump decide un día por la mañana en que lo vamos a hacer hoy? En que Trump ve el video de Maduro bailando y dice, voy a sacar a este tipo. Entonces, de nuevo, no sé si la gente en ese sector del debate político se ubique un poquito en entender que cuando uno dice que es importante oírla, no es como que le estemos celebrando sus palabras, que estemos de acuerdo, sino simplemente que cómo es de importante que esta tribuna esté para poder saber algo más de lo que está pasando. Y insiste Machado en la idea de la transición, no es algo que se desprenda de lo que están diciendo las autoridades norteamericanas en este momento, ciertamente no de lo que dice Trump. Está aprovechando, decía, para poner sobre la mesa pues que Delcy Rodríguez de presidenta es el régimen, tal vez en una versión incluso peor, más desorganizada, más peligrosa. Están ascendiendo a ministros y a nuevos asesores, pues a toda la cola de delincuentes que tiene el régimen allá adentro. Y por último, pues me parece triste que casi de manera desesperada le esté ofreciendo ese Nobel a Trump, a ver si de pronto a él le suena que ella va a venir a besar el anillo y que eso también sirva. Pero me pregunto si realmente estamos, o yo por lo menos, en un lugar para decir, es que cómo va a hacer eso. O sea, si tiene algún plano, si por lo menos ve alguna luz para que esto pueda destrabar o abrir una posibilidad de una transición democrática. A esto se suma lo que dijo en su momento el presidente electo, a quien le robaron la elección, Edmundo González, que hizo además énfasis en los presos políticos. Se habla de cerca de 850 presos políticos. Sobre eso tampoco ha dicho nada el gobierno de Estados Unidos. Y cierro esta parte con esto porque quiero terminar con algo sobre Colombia. Y es, después de años de desesperanza, los venezolanos lamentablemente han aprendido a tener las expectativas bajas, a no hacerse demasiadas ilusiones, pero sobre todo han tenido también que acostumbrarse a que desde afuera estemos nosotros diciendo cómo es que se debería resolver el problema en el que están. ¿Sí? Y también lo dice el gobierno en Venezuela, que los venezolanos resuelvan el problema, pero cuando la ayuda de afuera se necesita, ahí sí cierta parte del espectro político no dice nada. Mi mensaje de solidaridad para los venezolanos, para la cantidad de exiliados y de desplazados, casi 9 millones en el exilio, para todos los que les toca aguantar este estado de pontificación y que sobre todo estén viendo como una situación que ya era muy complicada parece que puede empeorar. Tendremos tiempo para hablar sobre la oposición y la campaña en Colombia, pero dejemos unas puntadas sobre cómo está esto inicialmente, cómo está impactando en el país. El fin de semana, una declaración conjunta de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México y España, donde expresaron su rechazo a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano. Hay críticas de Francia, de Naciones Unidas y mucha preocupación de Dinamarca por lo que puede significar esto para Groenlandia. El Reino Unido está intentando ir por una línea donde no condena abiertamente la acción de Estados Unidos, y Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, aseguró que Estados Unidos en Venezuela incurrió en una violación flagrante y una amenaza para la paz.
El lunes habló la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zábala Torres, y dijo que estos hechos constituían evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. Recordemos que este año Colombia es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde quienes tienen asiento permanente son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y donde China y Rusia, pues por supuesto, están asumiendo una posición mucho más fuerte, diciendo que tienen que liberar a Nicolás Maduro. Hoy hubo rueda de prensa en la Cancillería para hablar de esto. Estaba la canciller Rosa Villavicencio y los vicecancilleres Juan Esperanza Castro y Mauricio Jaramillo, y un funcionario más que es el encargado de América, tiene otro cargo que no recuerdo su nombre. Hubo una petición hace unos días de Sergio Fajardo de activar la Comisión de Relaciones Exteriores, donde tienen asiento los expresidentes y que nunca ha servido para nada, pero que a estas alturas sería algo relevante. Dijo que la iba a citar en estos días. Pero quiero aquí a mostrarles un par de temas. Una pregunta que hizo un periodista y algo más de lo que se dijo sobre los presos colombianos y sobre la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos. Buenos días, mi nombre es Fernando Girón de Telemundo 51 Miami. En Venezuela hubo unas elecciones en el año 2024 y lo ha demostrado el Centro Carter, y hay evidencias de que eligieron a Edmundo González Urrutia y que Nicolás Maduro estaba usurpando el poder. Si bien es cierto que rechazan esta manera de lo que Estados Unidos extrajo al presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores, de alguna manera no hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano que de alguna manera está buscando libertad. Nosotros respetamos y abogamos por la soberanía de las naciones. Nosotros hemos dicho que esas elecciones no las reconocíamos porque no aparecieron las actas. Y acá quiero hacer una acotación. En 2024, Colombia se abstuvo de votar en la Organización de Estados Americanos para que Venezuela revelara las actas oficiales de la votación. O sea, el gobierno colombiano nunca ha tenido una actitud decidida y consistente y desde el primer momento clara para poner sobre la mesa la realidad del fraude. Eso la canciller acá le puede dar todas las vueltas que quiera, pero es así. Esta postura no ha cambiado. No obstante, como Estado seguimos teniendo relaciones, porque no sé si ustedes sabrán que tenemos cerca de 3 millones de venezolanos residiendo en nuestro país, fruto de esas anteriores inestabilidades que hubo, y que también tenemos residiendo en Venezuela cerca de 4 millones de colombianos, que tenemos una población pendular, que tenemos una población mixta muy importante en frontera y que a través de esos flujos comerciales y de esa interacción y de esa codeterminación que estas migraciones han establecido, nos obliga a mantener unas relaciones como Estado con Venezuela. Nosotros no podemos de ninguna manera aceptar que ante un hecho como el de las elecciones se proceda de una manera que ha quebrado el derecho internacional humanitario para producir una agresión como la que se ha producido y quitar a esta persona cuando hay mecanismos a nivel internacional que se debían haber usado, que se debían haber propiciado y no una agresión como la que ha ocurrido. Le falta un poquito de prolijidad en el verbo a la canciller, esta persona que quitaron. Y aquí solamente dejo el punto porque yo realmente no tengo la respuesta y no tengo idea. Y es, si no había un camino para ponerle presión a Venezuela frente al fraude electoral, cosa que no hizo Colombia, si no hay camino alguno para poder salir de una dictadura que además se ha hecho cada vez más recalcitrante y más violenta, si los mecanismos internacionales para buscar una salida no funcionan, ¿cuál, me pregunto yo, es el camino que le queda a la oposición en Venezuela, que hoy en día es mayoría en ese país? ¿Cuál es el camino que le queda? Y por acá vamos a dar la palabra al vicecanciller Mauricio Jaramillo, porque yo he criticado mucho acá que el gobierno colombiano no dice nada de los colombianos detenidos allá y él aquí habla de ese tema. Sí, porque pues voy a referirme a los detenidos primero,
que es un tema que creo que sabes, Catherine, que he estado llevando. En estos días, digamos, por dadas las gravísimas circunstancias en Venezuela, hemos estado, o yo por lo menos, en contacto con el acompañamiento de varias direcciones de Cancillería con los familiares de esas personas detenidas. Nosotros hemos mantenido un diálogo constante desde hace ya varios meses con las autoridades venezolanas para garantizar los derechos de esos colombianos. Los testimonios que nos han dado los familiares son muy preocupantes. Algunos hablan, es lo que nos cuentan los familiares, de violaciones muy graves al debido proceso, de condiciones de hacinamiento, es decir, de que no se cumplen los mínimos humanitarios y que ha sido interrumpida además la gestión consular. Nosotros hemos hemos insistido frente a las autoridades venezolanas que esas personas tengan derechos, así sean personas detenidas. Hemos mantenido un flujo constante de comunicación con los familiares. Nuestro compromiso como Cancillería siempre ha sido que todo lo que hagamos frente a las autoridades venezolanas lo hacemos informando a esos familiares. Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirve que el vicecanciller Jaramillo esté haciendo esta gestión, que probablemente mucha gente en la Cancillería está apoyando y está alineada para sacar adelante, si el micrófono del presidente no se usa para apoyar esto, no se usa para ponerlo sobre la mesa? Al contrario, si se pone debajo del tapete, ¿para qué sirve? Para absolutamente nada. Y pues aquí, de la explicación que da el vicecanciller, pues solamente queda claro que no han logrado mayores avances, habían logrado unas liberaciones antes, pero este problema persiste. Y quiero cerrar con esta joya de la canciller, que sí me parece donde voy a redondear este video, y es realmente qué tan serio se está tomando el gobierno esto, sobre la posibilidad de un enfrentamiento militar con Estados Unidos, sobre la posibilidad del enfrentamiento, a ver si es que cabe esa palabra. Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros, y está en el orden internacional, que la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado, que es el presidente Gustavo Petro, que tendrá que defender a nuestras poblaciones si se llegara ese caso, que deseamos que no sea esa la posibilidad que se presente. Bueno, tenemos un ejército muy capacitado, dice la canciller. Tenemos unas fuerzas armadas que nos defenderán y que están muy preparadas al mando del jefe de Estado, que es el presidente Gustavo Petro. A ver, ¿qué tan preocupado queda uno con que no solo con que se diga eso, sino con que esa pudiera ser una posibilidad? Porque pues yo creo que todos lo tenemos claro, que cualquier escenario de confrontación con Estados Unidos es nuestra bancarrota, o sea, no es ni siquiera una opción. O sea, nos queda a nosotros alguna duda de que si Trump quisiera, puede sacar a Petro del Palacio de Nariño en un pestañeo, o puede bombardear cualquier base, o puede directamente entrar a atacar lo que él considera que son campamentos o cultivos de coca, y que ahí muera una cantidad de gente inocente. O sea, lo más difícil de sacar a Petro de la casa de Nariño sería quitarle el celular y despertarlo si se acostó tarde. Es decir, las amenazas de Trump a Petro en ese momento son reales y tocaría tomárselas en serio. Trump ha dicho que suena bien un operativo en Colombia, que Petro ha sido hostil y que será el siguiente. Y si ya la cosa deja de ser como un expediente ahí medio trucho de narcotráfico con Venezuela, para poner al hemisferio simplemente en es nuestro y nosotros vamos a hacer lo que necesitemos para asegurarlo, pues estamos en el peor de los escenarios. Es inaceptable y hay que rechazarlo en todos los términos. No solo lo que está diciendo Trump, sino la posibilidad siquiera de una intervención de Estados Unidos en Colombia, que sea como la que hicieron o una más grande. Y es inaceptable que algunos sectores de la derecha consideren que esto puede ser bueno, o que insinúen que les parece bien. Es una locura, pero sobre todo muestra la propia decadencia de esos sectores. Ahora, si uno ve a Petro en X y ve su aparato de propaganda, pues yo sí pienso que estamos en malas manos para atravesar una crisis como esta, que es bastante complicada. Empezando porque el propio Petro, como ya sabemos, se ha encargado de provocar a Trump, y lo hizo directamente.
en tierra de Trump, en Nueva York, en las calles de Estados Unidos. Y Trump, así como puede actuar porque no le gusta que le baile Nicolás Maduro, un día no le va a gustar algo que le dice Petro y entonces vamos a estar todos en esto. Pero para Petro es, por supuesto, una oportunidad más para él ponerse de primero en el púlpito y para graduar su vocación de víctima y de héroe. Ha puesto miles de cosas en redes sociales en estos días, pero yo solo pues quiero compartir un par para cerrar. Y este video que me parece muy diciente, cómo se ve él y también del mismo tono que adquiere y de lo que implica. Empecemos por acá. La soberanía se defiende con la vida. Y aquí estamos siendo amenazados. Y a Colombia no se le amenaza. No nos dejamos comprar. No estamos en venta. Y todo aquel o aquella que se venda se vuelve esclavo. Es en la división que nos irrespetan. Es hablando cada uno solo por su lado. No tienen por qué insultarnos. Es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida. Y que advertimos que Colombia no se deja amenazar y que el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo. ¡Viva Colombia democrática! ¿Qué dice uno de esto? O sea, si agreden a Colombia, despertarán al jaguar que duerme y que está listo para defender. Todo está mal este video, las gafas, el tono, la música y esta idea de que entonces la dignidad que vamos a defender es planteándole una guerra a Estados Unidos o qué es lo que vamos a hacer. O sea, tenemos más bien algún camino para defender la dignidad desactivando y dándole manejo a este conflicto, cosa que hasta ahora ciertamente el presidente no ha hecho. Aquí hay otro post que puso en X, donde entonces ahora está con el tema del jaguar, porque a todos les gustan sus animales míticos, por la soberanía y la democracia. Hashtag 7 es Colombia soberana. Entonces, en esto estamos. El miércoles hay marcha a las 4 p.m., donde seguramente el presidente dará otro discurso y donde solamente podemos esperar que no diga algo que no le guste a Trump, que está desatado y que en este momento puede hacer cualquier cosa. Yo no sé si realmente el pacto histórico, el candidato Iván Cepeda y quienes están ahorita en el gobierno se están dando cuenta del nivel de responsabilidad que tienen frente a lo que estamos enfrentando, que no es simplemente un tema de discursos y de himnos y de jaguares en X. Esto es un problema que requiere un poquito más que eso. Y cierro pues con lo que siempre suele pasar, y es el propagandista del régimen, el director de la prensa alternativa oficial, Holman Morris, que pone en X: al jaguar no despierten al jaguar. El jaguar va a despertar si el águila dorada se atreve a atacar al cóndor. El jaguar va a despertar si el águila dorada se atreve a atacar al cóndor. ¿Y quién nos va a defender? Holman Morris se va a poner una cachucha y un chaleco y él va a salir allá con los soldados. ¿A quiénes van a mandar a eso? ¿Quiénes son los que van a sufrir por esto? Le respondió Carolina Sanín y yo lo retuiteé. Dejen de delirar y de hacer trovas charras, que esto es muy en serio. Dejen de soñar con la gloria y el martirio y sean adultos y pónganse serios en lugar de encargar cartelitos, pendejos. Pienso que no estamos en un momento para andar en esto. Pienso que no estamos en buenas manos con el megáfono del presidente y que por ahora tenemos un poquito más de cancillería que presidente, afortunadamente. No mucho, pero algo. Gente, acá seguimos. Nos vemos pronto. Que arranquen este año con impulso. Chao.